están nuestros próximos invitados sentados con nosotros. Está el señor Cristian Castillo, ¿cómo estamos? Hola Juan, ¿qué tal? Está el señor Ramiro Marra, a quien saludamos. Y también Está con el celu, está con el celu. Estaba tuiteando. Estaba haciendo algo, estaba vendiendo criptomonedas, estaba haciendo algo de eso. Y también estaba con nosotros el señor Marcelo Peretta. Marcelo, que grande, un amigo que siempre es un gusto tener acá. A Marcelo lo traje por algo en particular para discutir un montón de cosas, pero quiero arrancar con Marcelo porque hoy en la semana le pregunté, obviamente un ansioso como yo lo necesita, y le digo, che, Marcelo, le digo, mira, fui a la farmacia, le digo, y escucho que no hay clonazepam, que no hay ribotril. En un país totalmente explotado no hay ribotril por las exportaciones. Entonces le escribo a Marcelo, Marcelo, ¿esto es cierto o me está macaneando? No, es cierto, me decía. Sí, lamentablemente es cierto. Esa marca puntualmente. No, la marca, hay otras 20 marcas. Ejemplo, o sea, la Argentina convulsionada, que todo el mundo quiere matar a todo el mundo, justo cuando hay más necesario no podemos tenerlo. De hecho, post pandemia hay 1.200.000 consumidores más de psicofármacos, o sea, clonazepam y otros que, digamos, crecieron post pandemia por la pésima administración y porque la gente quedó atemorizada de salir de la calle, pero, preocupada que creciera. Pero Marcelo, a ver, contame los precios de los medicamentos, porque se habla mucho de que aumenta todo y ¿cómo aumenta? En la farmacia, ¿cómo está el aumento? Bueno, el precio de los medicamentos duplica la inflación. Para hablar números más, números menos, duplica la inflación. Siempre, ¿no es cierto? Y aparte se miden en el INDEC 20, 22 productos sobre 20.000 que hay, con lo cual no es representativo, porque viste que hay un desglose, el INDEC dice el precio de los medicamentos cuál es, pero no es representativo. Pero aumentan muchísimo. De hecho, el mercado del clonazepam, que vos, digamos, te gusta y consumís, me gusta. el mercado económico es... ¿Sabés cuánto facturan los laboratorios? Y mezclás con cosas. No, chicos, te digo una cifra, 25.000 pesos por minuto facturan. 25.000 pesos por minuto es lo que facturan los laboratorios al clonazepam, que se venden 9 millones de unidades o 9 millones de cajitas por año. Recién yo entendí, yo decía, no, él decía que Marcelo me dijo a mí que lo consumía con gusto. No, obviamente es recetado. Hay todo a ver, en la Argentina, consumir medicamento bajo receta es muy fácil. ¿Y eso tiene que ver también con el valor, Marcelo? Tiene que ver con un Ministerio de Salud que se olvida de los controles. Y tiene que ver con una presión de los laboratorios, no solamente para los psicofármacos, sino para la gran mayoría de los medicamentos recetados. Esa secta que disolvieron, que se iban de Argentina y llevaban los... Es que está facilitado. Vos vas a una farmacia estadounidense y el medicamento es recetado y no se te ocurra pedir al farmacéutico el medicamento porque te saca corriendo. Acá conseguís todo tipo de medicamentos, en la farmacia y fuera de la farmacia. Y no hay ningún tipo de control. Te digo un dato, fíjate vos. Es tan hipócrita la política sanitaria argentina que ¿sabes qué hizo el Senado hace meses? Acaba de aprobar una ley de medicamentos, o una ley de antibióticos puntualmente, diciendo que a partir de ahora los antibióticos son de venta receta archivada. ¿Sabes cuánto hace que los antibióticos en la República Argentina son de venta bajo receta archivada? 50 años, 54 años. Entonces, pero no se cumplen. Hicieron una ley para que, digamos, se siga sin cumplir. Sí, Ramiro, metiéndonos, a ver, mañana va a haber una marcha muy importante, está convocado, mañana va a estar colapsado gran parte del centro de la ciudad de Buenos Aires completa. Vos has sido muy crítico con eso, de tu papel de legislador porteño, pero más allá, armaste o creaste este movimiento antipiquetero. ¿Qué va a pasar mañana? Bueno, ya estamos acostumbrados lamentablemente a la Argentina, estamos culturalmente aceptando algo que no lo tenemos que aceptar más, que son los cortes de calle. Los cortes de calle no solucionan nada, al revés, hacen que todo se haga mucho más difícil y que no podamos tener una buena convivencia. La Argentina tiene un problema hoy de convivencia en la calle, o sea, gente que corta la calle en representación de gente que no se siente representada. Porque cuando vos le preguntás a la gente, ¿estás representado por los piqueteros? No, no estamos representados por los piqueteros. Entonces, ¿en base a qué hacen esos cortes? En base a políticas partidarias, en base a... ¿Diferenciás al piquetero del, por ejemplo, el movimiento social? ¿O de un partido izquierda? ¿Los separás o son todos piqueteros, son todos iguales? Hay movimientos sociales que entiendo que no hacen piquetes. Si un movimiento social hace un piquete, pasa a ser piquetero, pasa a ser un delincuente porque está cometiendo un delito. O sea, después hay que diferenciar. O sea, por ejemplo, el otro día hubo un corte de la CGT.
una marcha de la CGT. Ese corte no es sistemático. La CGT hacía mucho tiempo que no hacía una movilización. Sí. Es diferente. ¿Es una cuestión de frecuencia entonces? En algún punto sí. Si vos constantemente estás cortando calles con la intención de molestar al otro para llamar la atención y extorsionar al poder político de turno, que después termina siendo cómplice, sí es una cuestión, si sos sistemático o no. Que muchas veces estos piqueteros están acompañados por partidos de izquierda. No, yo quiero diferenciar, a ver, qué sé yo, puede haber una marcha de un reclamo justo salarial de algún sindicato, ¿esos también son piqueteros? ¿Vos vas en contra de ellos también? No, si es una marcha que el objetivo no es molestar al otro, está bien. O sea, yo he participado de marchas. Toda marcha para molestar a alguien. No es toda marcha. ¿Cómo? Toda marcha es para molestar a alguien. No, es para visibilizar un reclamo. Y si vos querés visibilizar un reclamo, querés molestar. Claro, el objetivo no es molestar, sino que, claro... Sí, es molestar porque lo hacen en días de semana, en horarios picos. Yo he participado de marcha los fines de semana, donde el tráfico es mucho menor y el objetivo no es molestar al otro. Los criterios de Marra son un poco raros, porque él decide que se puede marchar los fines de semana, cosa que no hay ninguna reglamentación, legalidad ni nada. Entonces está bien los fines de semana, mal los días de semana. Es un poco raro el criterio de él, porque sin ninguna base de ningún tipo, ni legal, ni contravencional, nada, porque a él se le ocurre una cosa sí y otra no, pero no tiene ningún sustento, es simplemente discurso de Marra. Lo segundo, que el método de la protesta en las calles, los cortes, etcétera, lo usa cada vez que protesta la población por las más diversas, los más diversos reclamos. Acabo de llegar de Rosario, donde el tema del humo es uno de los puntos acuciantes, donde aparte hay marchas docentes peleando por salario, donde están los estatales y bueno, y el tema ambiental que te decía, muy, muy importante. Hubo el sábado una asamblea socioambiental, después estuve en una actividad del PTS, mi partido, y verdaderamente lo que dice Marra, el problema, si la gente protesta, no es lo que le preocupa a la población. La población está con el problema del salario, reclamando, y mañana los compañeros y compañeras de la unidad piquetera van a protestar, están protestando por lo mismo que se queja toda la población, que es que no llega a fin de mes, que el bolsillo pierde, que el bolsillo parece que tiene un agujero, que se te va todo porque se pierde cada vez más. Y eso es lo que, Marra, eso es lo que reclama a toda la población, poder tener un nivel de ingreso superior al que tiene hoy, que viene en caída libre, con Macri, con Alberto, y no le dan ninguna solución, ¿no?, a la población. Pero bueno, la mayoría de la sociedad está en contra de los piquetes. Entonces están utilizando un mecanismo que la gente no se siente representada. Yo también estoy... No te aburrís de siempre lo mismo, hablar contra los que menos tienen. Es un programa de televisión, no es la calle esto. No tenés que interrumpir. A ver, Ramiro. No tenés que interrumpir acá. Esto es un programa de televisión. Podés tener un diálogo, como yo te dejé hablar recién, vos me podés dejar hablar. Lo que pasa es que tenés los hábitos, estos hábitos son los mismos hábitos que tienen en la calle. Yo te dejo hablar, lo que en general siempre interrumpe son... A ver, Ramiro, y después con Javier. Dale. Vos tenés un hábito que es la de, digamos, molestar al otro. Fíjate lo que haces, no dejás hablar, no dejás circular. Estás constantemente buscando la confrontación como hecho para demostrar que estás representando al que no estás representando. ¿Vos te das cuenta? No representás a la gente no quiere los piqueteros. Sí, mira, a ver... La mayoría de la gente no está a favor de los piqueteros. Marra, está en contra, porque es un delito. La población cuando protesta por algo, protesta y hace cortes, marcha, etcétera, que son las formas... Pará, estoy hablando yo ahora. Ahora estoy hablando yo. Pará, Marra, me estás... Le estás haciendo un piquete a la... Pero si él es el que te hizo Pará de taladrarme. Juan Cruz dijo, habla Marra, después habla Javier y se puso a hablar él. Pará, Marra. A ver, yo creo que no se aburren de siempre agarrársela con los que menos tienen. Basta, córtela. Usted le roba a los que menos tienen. Pará, yo no le robo a nadie. ¿A Sí, quién le robo? robando, le sacan ¿A 1%. quién le robo? Yo, ¿a quién le saco 2%? Te hago un aporte ahí. A ver, Marcelo, te hago un aporte. Para salir de la discusión que están hablando. ¿Quién? Yo. La cuestión... No, estoy en un frente con Beliboni. Déjame que te haga un la misma aporte. organización. A ver, Marcelo, sacame Además aclararon que vos... Momento. Pará. Quiero terminar el argumento porque Marra tiene un cassette, ¿entendés? Entonces tira este cassette, el coacheo, y va, pero más allá de la descalificación a los que menos tienen. Acá el problema de la inflación, de los bajos salarios, no es porque una parte de los trabajadores que no pueden conseguir laburo cobren un plan, es por otras cuestiones. Entonces, basta de querer vender, demonizar a los que tienen que cobrar un plan para poder
morfar. Imagínense si le sacan a todos los planes. No, pero la mirada es distinta. Hay problemas, sí. Hay derecho a manifestarse, no hay ninguna duda. Es constitucional, inclusive. El problema es cuando vos afectás el derecho de terceros. Cuando vos cortás e impedís la circulación de terceros, estás en una ilegalidad. Sí. Y eso es inaceptable. No, ¿qué de ilegalidad? hecho, te digo, los sindicalistas nos manifestamos, permanentemente nos manifestamos, pero no podemos avanzar sobre el derecho de tercero. El otro día nomás, en Lácteos, salió un video viralizado donde el delegado le impedía ingresar a la planta al trabajador. Eso es inaceptable, no es un manejo sindical para defender un derecho de un trabajador. Es una maniobra ilegal. Entonces los dirigentes tenemos que ponernos de acuerdo qué podemos hacer, cómo podemos manifestarnos y cómo no podemos manifestarnos. Porque si no la gente se termina enojando con todo y no diferencia. Sentarse en un silo bolsa para provocar una devaluación, ¿está bien? A ver, quiero aprovechar este momento donde pareciera que todo es enfrentamiento entre determinados sectores para recordar que esta semana casi hay una alianza estratégica seguramente entre el Frente Izquierda de los Trabajadores y la Libertad Avanza en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Era por el Frente Antigrúa, todos en contra de lo que se estaba llevando a cabo, un negociado del acarreo en la Ciudad de Buenos Aires. Ramiro, ese tipo de alianza que no se pudo llegar a realizar porque antes Larreta revirtió la decisión, ¿es factible que se extienda en el tiempo? ¿Vos lo ves eso como posible? Por la izquierda no. En cuanto a las grúas, sí, hay un problema. O sea, en la Ciudad de Buenos Aires hay un problema en la Ciudad de Buenos Aires que son las grúas, donde nos pusimos de acuerdo para hacer una sesión donde se iba a discutir cuál era la solución. Sí. O sea, en ese caso sí, o sea, firmamos el acompañamiento. Seguramente, como queremos llegar a la solución, no va a ser la misma que la izquierda, porque la izquierda siempre va por el lado de la legalidad, por el lado, digamos, de que las cosas se hagan como ellos quieren y no saben debatir. Es difícil llegar a acuerdos de más largo plazo si uno está diciéndole al otro con el que está haciendo acuerdos tácticos que es ilegal, que es ladrón, que es chorro. Pero ellos son los que dicen que son ilegales. A mí, yo lo escuché a Beliboni, y Beliboni me dijo a mí que le sacaban un 3% a cada plan social que está dentro de la organización para sustentar los gastos de la organización. Y ahora lo están confirmando, entonces. Ahí hay una distorsión que también vale la pena aclarar, ¿no? ¿A vos te parece bien que le saquen un porcentaje a la gente que cobra un plan social? Yo no creo que nadie le tenga que sacar un porcentaje. No, a ver, yo no voy a defenderlo a Beliboni. Dijo que lo que yo lo escuché, lo que dijo fue que es un aporte voluntario de los miembros de su organización para sostener un aporte voluntario de Pará, Marra, ¿no era que vos querías dejar hablar? ¿No era que querías dejar hablar? Mirá, lo que vos no tomás en cuenta es que nuestro planteo es crear trabajo genuino para que los trabajadores que hoy tienen que recurrir a un plan no tengan que hacerlo. Por eso hemos planteado reducir la jornada laboral a 6 horas sin afectar el salario para poder crear 1.200.000 puestos de trabajo y además un plan de obras públicas centrado en la construcción de eso es peor todavía. ¿Vos estás de acuerdo con reducir la jornada laboral a 6 horas sin afectar el salario? En este momento no. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Perdóname, ¿te puedo contestar yo? Marcelo, en este momento la Argentina necesita trabajar. No me cambies de tema, yo no quiero hablar de eso. Yo estoy diciendo, decime si estás de acuerdo con reducir la jornada laboral. En este momento la Argentina necesita trabajar. No es momento de plantear reducción de jornada de trabajo cuando tenemos un montón de ciudadanos subsidiados por los que trabajan y que pagamos justamente para crear que no trabajan. Entonces, pero no es momento de plantear eso. Entonces, y aparte las organizaciones sociales están distorsionando, al igual que hacen los cortes, y se convierten o pretenden convertirse en asociaciones gremiales o en sindicatos que legítimamente tienen el derecho de quedarse con una cuota. La organización social no, porque la plata es del Estado, es un subsidio. Pero es al revés. Y ni voluntario. Si ustedes dicen, ni voluntarios le pueden pedir un aporte al piquete o al planero. Hay 1.300.000 planes potencial trabajo aproximadamente. Yo estoy diciendo una medida con la cual se pueden crear 1.200.000 puestos de trabajo solamente aplicada en las 12.000 principales empresas, porque ustedes están en contra. Entonces ustedes son los que quieren perpetuar que la gente tenga la necesidad de recurrir a un plan porque no tiene otro empleo genuino. Nosotros hemos dicho la medida para crear 1.200.000 puestos de trabajo. No funciona como lo están planteando, es un mundo idealista que están planteando que no existe. ¿Cómo idealista? ¿Por qué? Porque no funciona así, como si vos querés que bajar la jornada de horas y vas a crear más fuente de trabajo. ¿Desde ya? Como ocurrió cuando fue 8 horas, como ocurrió en el subte, cuando la redujeron a 6 horas se crearon nuevos puestos de trabajo. ¿Por qué no se puede hacer en todas las principales grandes empresas? Porque empecemos por no cobrarle un aporte voluntario a los que cobran planes sociales. Pero después pasamos a hablar de eso. ¿No es al revés? ¿No hacemos al revés? Discutí mi argumento. No, yo te lo discuto. ¿Por qué estás en contra que se creen 1.200.000 puestos de trabajo? Para brindar el mismo aporte servicio. Voluntario.
perdóname que conteste eso. Si vos duplicás la planta de personal para brindar el mismo servicio, el que lo paga es el usuario, con aumento de precio y aumento de la tarifa. ¿Y por qué? Porque reduciendo la ganancia capitalista. Vos necesitas pagar más sueldo. ¿Por qué? Vas a reducir la ganancia de capital. Lo que pasa es que ustedes no le quieren tocar la ganancia de capital. Es demagogia lo que estás planteando. ¿Cómo va a ser demagógico? Eso mismo decían cuando la clase trabajadora luchó para imponer las 8 horas, que era demagogia, que no se podía, que se caía todo abajo. Y con la lucha se consiguió. Situación, porque en ese momento no había casi 10 millones de planeros como hay ahora. Y si es justamente para que haya menos planes, para que la gente tenga trabajo genuino, reducir la jornada laboral. Marcelo, entonces no me vengan con eso. La semana pasada hubo una marcha finalmente de la CGT. Marcharon ese mismo día también organizaciones de izquierda, distintas convocatorias por supuesto. ¿Vos como representante sindical te sumaste a alguna de las protestas? No, no me sumé. De hecho, nosotros hicimos una movilización al Banco Central de la República Argentina porque consideramos que ese es el verdadero responsable de la inflación, el que emite sin ningún tipo de respaldo. Entonces, digamos, creer que esto se soluciona con más dineros o con monto fijo o con seguir imprimiendo sin respaldo, no es una medida, digamos, de respaldo sindical. Por eso nosotros no estamos de acuerdo y constituimos un grupo de sindicatos chicos, si se quieren, que nos manifestamos en contra del verdadero responsable de la inflación y de la licuación de los salarios, que es el propio Estado con las medidas que está tomando y que quiere seguir tomando, porque más ahora que quiere bonos y más montos que van a surgir de la emisión sin respaldo, y eso genera más inflación. Ramiro, no te pregunté, ¿qué visión tenés de la llegada de Massa? Y de las primeras decisiones que está tomando. Es un movimiento político ante la necesidad de una falta de un liderazgo político que estaba habiendo en el frente. Teníamos una ministra de Economía que no representaba a nadie, pero la verdad que ni por más que traigas a Churchill te puede solucionar los problemas de la Argentina. Entonces, ¿qué hacemos? Sufrir. Porque nadie puede solucionar los problemas de la Argentina, pero ustedes... Si quieren les miento. Porque no se animan a tomar las medidas que tienen que tomar, Juan Cruz. Hay que tomar las medidas en serio. Si no se puede, sobredimensionar el Estado, no se puede seguir haciendo demagogia, imprimiendo dinero sin respaldo. Y no se puede seguir con esta cultura de no trabajar. Hay que recuperar la cultura del trabajo, hay que bajar los impuestos, vas a ver cómo gente contrata a los trabajadores, pero los trabajadores tienen que hacer su parte, tenemos que hacer nuestra parte. Como hicimos los que estuvimos en la pandemia trabajando. En Argentina creció la desigualdad social y creció la pauperización de la clase trabajadora. Hoy, aunque tengas empleo registrado, estás en gran medida bajo la línea de pobreza. Eso es lo que pasó. Hubo una transferencia brutal de ingresos del trabajo hacia el capital. 70.000 millones de dólares del gobierno de Macri hasta la actualidad. De esos 70.000, 40.000 bajo el gobierno de Alberto. Entonces nadie dijo, che, ¿cómo se van a pasar de los laburantes a los empresarios 70.000 millones de dólares? Lo primero que hay que hacer es que vuelvan esos 70.000 millones de dólares que le sacaron los empresarios a los trabajadores. Pará. Sí. Y lo segundo es que yo creo que Marra no puede hablar mucho de Massa porque le sacó letra. Todo lo que anunció Massa es algo que le hubiese dicho que sí, es algo que le gusta. Más ajuste. Y ellos quieren nombrar más ajuste a los jubilados, más ajuste a los laburantes. Esto no tenés idea. A ver, Ramiro. ¿Cómo no tengo idea? Lo que hizo Massa sería de maquillaje. Lo nuestro sería... 4 minutos finales. Te caes para atrás, porque aparte generaríamos fuentes de trabajo, entonces se acabaría el curro de muchos. ¿Fuentes de trabajo? Porque al revés. Estoy hablando yo. Porque lo que pasaría es que lo que vos decís, que los empresarios llevan la plata, para que los empresarios traigan la plata de vuelta, vos lo que tenés que generar es políticas de incentivo para que pase eso. Por ejemplo, reducir el gasto público. El gasto público por el lado de la política, no el gasto público por el lado de las tarifas como hizo Massa. Eso era para el final, no para el principio. Massa empezó por el final, no por el principio. Después vos lo que tenés que hacer es empezar a hacer una reforma impositiva. Esa reforma impositiva va a hacer que la gente quiera invertir en la Argentina porque hay menos impuestos. Porque para conseguir fuente de trabajo necesitas inversión. Para necesitar inversión le tenés que dar confianza a la gente, dar alternativas. O sea, vos no puedes estar todo el tiempo acusando al que te va a dar trabajo. Vos estás todo el tiempo señalando y eso no ayuda. Vos tenés que hacer... La gente tiene que entender que esos son las personas que nos van a sacar de esa situación. Pero a ver, Marra, acá hubo un dato. 70.000 millones de dólares fueron de los laburantes hacia el capital. Y cuando yo te digo que eso tiene que volver, vos me decís, no, que... No te estoy diciendo, estoy diciendo que te estoy dando la técnica para que vuelvan. Te estoy dando la razón. Es más desigual que Pero pará, te estoy dando la razón, lo que pasa es que no te gustó la justificativo. Te di la razón. Para que vuelvan, para eso no hay para que vuelvan, todo eso. Hay que afectar su ganancia, pará.
hay que afectar sus ganancias. No, eso hay es lo que mínimo que fomentar la podrías ganancia. hacer. No está mal Lo mínimo ganar. que podrías No hacer. está mal ganar. sí. Ramiro, ¿A costa de los laburantes? Lo que Javier, estás dale, diciendo dale. es muy Sí. similar a lo que dijo Mauricio Macri cuando llegó al gobierno. Mauricio Macri dijo hay que dar condiciones de previsibilidad, hay que dar incentivos para la inversión, va a haber una lluvia de inversiones. Se armó un festival de la lluvia de inversiones en el CCK, no sé si se acuerdan. No llegó ninguna. La plata Es más, llegó, compramos se fue paraguas, más, todos compramos paraguas plata. para Pero lo dijo, pero no lo hizo. Se Vos fue más dijiste. plata de la que lo dijo llegó. Macri, lo dijo Macri. Bien, A ver, pero lo hizo. ¿por qué la gente te va a creer a vos A mí no, si ahora, a mí ya no me- creyeron en ese a mí no cuento me- y no funcionó? Pero A mí no además, me tienen que eso lo creer. hizo a Menem. Milei, a Bueno, quien vos eso lo quieras. hicieron Menem y Caballo. ¿Por qué y no? ¿Por qué tan- ocurrió lo que para dice qué Marra. disculpa, Pará, disculpa, Cristian. hizo No una pregunta ocurrió a lo mí. que dice Marra. Pará, Cristian. Ramiro. ¿Qué pasa? Vos lo tenés que hacer, no lo tenés que decir. Vos mismo lo dijiste, Macri dijo, pero no hizo. ¿Cómo lo haces? Haciéndolo. Si vos lo haces, obviamente el resultado va a venir. Si vos no lo haces y quedan palabras, no sirve. O sea, Bueno. el discurso sería nosotros vamos a hacer lo que no hizo nosotros Macri. vamos a hacerlo no. Nosotros lo vamos a hacer que es diferente, no Pero, es el discurso. a ver, nosotros pero- haríamos los hechos. Vamos a hacer lo que dijo Macri. Lo que dijo Macri, si interpretamos las Sí. cosas que dijo A ver. Macri, que son las mismas que nosotros, sí. Menem y Caballo hicieron parte de lo que vos decís. Y no pasó eso que afirmás. Bueno, la pobreza, El trabajo, la pobreza- el trabajo se precarizó, se flexibilizó y creció también la desocupación. Pero no, o sea pero que tiene un dato ahí- bueno pero del tus menemismo. supuestos son Bueno, acá El falsos. peso valía y el salario en dólares era mucho mayor que esa Y la pobreza actual. era Y me menor. quedo con esa Entonces, frase. y la no pobreza había era inflación en el 27 puntos. Depende de la menemismo. etapa. Sí, Agustín. No, depende de la etapa, cómo se mide el Claro, menemismo, obviamente. Bueno, está bien. Nosotros ya tenemos que empezar a despedir. Ramiro, te doy una línea, una frase. Para cerrar. Que no hay que entusiasmarse cuando hay cambios de nombres, cuando se suman nombres a un gobierno, sino Sí. con hechos. Si no hay hechos, no sirve de nada. Cristian. Todos quieren ajustar, menos el Frente de Izquierda, que dice basta de pegarle a los trabajadores, a los jubilados, a quien no puede llegar a fin de mes. Hay que priorizar los intereses de la clase trabajadora y no de los grandes empresarios. Marcelo. Terminemos con la grieta entre los que trabajan y los que cobran sin trabajar. Nosotros nos empezamos a despedir.